veíamos o calculamos el voltaje que hay en cada nodo. En el método de las mallas, lo que vamos a encontrar es cuánta corriente circula por malla. Y esa es la diferencia entre el método de los nodos y el método de las mallas. La otra diferencia es que en el método de los nodos nosotros iniciamos el cálculo o la generación de ecuaciones a partir de la ley de corrientes de Kirchhoff. Y en el método de las mallas, lo que nosotros vamos a aplicar es la ley de voltajes de Kirchhoff. Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos, vamos a calcular para este problemita que está aquí, por el método de las mallas, vamos a calcular la corriente en cada resistencia y su sentido final, y el voltaje que hay entre el punto A y el punto B. Y el punto A y el punto B está aquí y aquí. En esta presentación al final cambié yo ese cálculo, pero pues lo hacemos también para estos dos. Lo que hice fue lo dibujé o lo puse de aquí a aquí. Entonces, lo hacemos ahorita de aquí y luego al final lo hacemos de aquí a aquí o de aquí a aquí. ¿Sale? Entonces necesitamos calcular la corriente en cada resistencia y su sentido y el voltaje que tengo de A a B o de A a B. Los dos cálculos. Y por el método de los nodos, nosotros aquí tendríamos 1, 2, 3 nodos. 3 nodos menos 1, pues tendría que construir 2 ecuaciones. Y a partir de esas 2 ecuaciones encontramos el voltaje de 2 nodos y el otro que ya lo conocemos que sería el nodo de referencia. Aquí en este método lo que yo tengo que hacer primeramente es identificar cuántas mallas tengo. Y una malla pues es cualquier trayectoria cerrada. Y para este método lo que hacemos es cualquier trayectoria, la trayectoria más corta que yo pueda construir o por la que por lo menos pase una corriente en esa trayectoria cerrada. En este caso yo tendría 3 mallas, serían esta sería una, esta sería otra y esta sería otra. 3 trayectorias cerradas cortas que yo construyo en un circuito. Entonces tengo 3 mallas. En el método de las mallas, el número de mallas es igual al número de ecuaciones que nosotros vamos a tener que escribir. Entonces, a diferencia de los nodos, en los nodos el número de mallas menos 1 es el número de ecuaciones que tenemos que hacer. Ok, entonces aquí yo tengo 3 mallas. De hecho, así es como empezamos la presentación. Empezamos con que el método encuentra el valor de corriente de cada malla. O sea, cuánta corriente voy a tener en esta malla, que puede ser en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj. En esta malla, si la corriente es en sentido a las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj, cuánta corriente circula en esta malla y cuánta corriente circula en esta malla. Ahorita vemos aquí esta parte. Vamos a ver que puede ser en sentido contrario o en sentido a las manecillas del reloj. O sea, las 3 mallas voy a encontrar corrientes por malla y también necesito saber qué sentido va a ser.
si en el de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Aquí dice que al igual que en el método de los nodos, en este método se le da solución a un sistema de ecuación lineal. O sea, aquí vamos a construir también un sistema de ecuaciones lineal. Y lo que ahorita les comentaba, el número de mallas debe ser igual al número de ecuaciones para escribir para el sistema de ecuaciones. Entonces ya vimos que son 3 mallas, ¿no? Identificar cuántas mallas hay en el circuito. Ya vimos que son 1, 2, 3 mallas. Entonces van a ser 3 ecuaciones. Aquí está la malla 1, la malla 2, la malla 3, son 3 mallas. Ahora, lo que vamos a hacer es, como el método de las mallas, lo que busca es el valor de corriente en cada malla, la fuente de corriente de 2 amperes que está en este extremo derecho determina el valor y el sentido de la corriente de esa malla. Y aquí el análisis que se hace es muy sencillo. Si yo necesito calcular la corriente en cada una de estas mallas, pues cuánta corriente tiene que circular en esta malla del extremo derecho, cuánta corriente tiene que pasar para que esta fuente tenga un valor de 2 amperes. Pues en esta malla pues tendrían que circular los mismos 2 amperes. Por eso en esta parte dice que si la fuente de corriente está en algún extremo, la corriente de esta malla va a ser igual al valor de la fuente. Ese sería lo primero. Y número 2, el sentido de corriente de esta malla, pues me va a ayudar a determinarlo el sentido de la fuente de corriente. En este caso, la fuente de corriente va hacia arriba y el sentido de corriente en esta malla que me va a dar este sentido, pues sería en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces quiere decir que en esta malla del extremo derecho, yo voy a tener circulando 2 amperes. Yo ya voy a saber cuántos amperes hay, cuántos amperes existen, y el sentido de corriente. Entonces, ¿cuántas corrientes me faltan por determinar? Pues me faltan 2. ¿Qué voy a hacer con esas 2? Bueno, lo que yo voy a hacer es que para el resto de las mallas voy a dibujar un sentido de corriente arbitrario, de corriente en cada malla, y le voy a asignar una variable a cada una de estas corrientes. Esto quiere decir que en esta malla de la izquierda y en esta malla del centro, yo pude haber elegido el sentido que yo le di ahí, que es el sentido a las manecillas del reloj. Pude haberlo hecho así. O pude haberle dado un sentido contrario a las manecillas del reloj. El sentido que yo le voy a dar aquí es arbitrario. En esta corriente del centro, yo le di un sentido a las manecillas del reloj, pero pude haberle dado un sentido contrario a las manecillas del reloj. De tal manera que yo aquí tengo algunas combinaciones, ¿verdad? Yo puedo tener las 2 que yo elegí, que son a las manecillas del reloj. Pueden ser las 2 contrarias a las manecillas del reloj. Pudo haber sido una en un sentido y la otra en otra, o viceversa, ¿verdad? La primera contrario y la del centro en sentido a las manecillas del reloj. Estas son las combinaciones que yo puedo tener. Son arbitrarias las corrientes. Una vez que yo ya dibujé los sentidos arbitrarios, les voy a asignar una variable. I1, I2, IA, IB, IX, IY. O sea, como yo quiera nombrar esas corrientes. Entonces, sentidos arbitrarios de corriente para todas las mallas. Y una variable. Siguiente paso. De acuerdo a los sentidos de corriente trazados en el punto anterior,
le vamos a asignar una polaridad a cada resistencia. Y aquí para la corriente I1, pues sería más arriba, menos abajo, más arriba, menos abajo. Y regreso. Para este sentido arbitrario que yo le puse fue más arriba, menos abajo, más arriba, menos abajo en esta resistencia, más arriba, más abajo, perdón, menos arriba. Y estas son las polaridades de esta malla del centro. Y de acuerdo a los 2 amperes que circulan en el extremo derecho, estos 2 amperes me van a provocar una polaridad más arriba, menos abajo en esta resistencia 4. Lo que hago es asigno polaridades de acuerdo a estos sentidos arbitrarios de corriente, excepto el de 2 amperes, que yo ya sé qué sentido tiene. Ok, ¿preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? La dirección la podemos poner para donde sea, pues. Perdón, ¿cuál? Las direcciones. Las direcciones son arbitrarias para donde yo quiera. Y de acuerdo a esos sentidos arbitrarios, yo le tengo que poner sus polaridades que le tocan. Ok. ¿Sale? Ok. Sale. Profe, y ahí las corrientes de voltaje, ¿no les tenemos que poner también las polaridades? Pues las polaridades ya las tenemos, ¿no? En este caso sería menos la raya chiquita más la raya grande. Menos la chiquita más la grande. O sea, la polaridad de la fuente esa yo ya la tengo. Esa yo ya la sé. Nada más le asignamos polaridad a cada resistencia. ¿Sale? Sí, sí. Sí, gracias. Ok, sale. Entonces, ya le asignamos polaridad a cada resistencia. Y ahora sí viene la parte donde nosotros necesitamos hacer que para cada malla necesitamos plantear una expresión que cumpla con la ley de voltajes de Kirchhoff. Para cada una de estas mallas yo necesito plantear una expresión que cumpla con la ley de voltajes de Kirchhoff. Y entonces, para eso hago lo siguiente. Voy a hacer la ecuación de la malla I1, la malla del extremo izquierdo. Y para la malla del extremo izquierdo, la ley de voltajes de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes de todos los elementos que están en esta malla debe de ser igual a 0. Y entonces yo necesito tomar un punto de inicio. Yo voy a tomar este punto de inicio para empezar a escribir esta ecuación. Y voy a recorrer la malla en el mismo sentido de la corriente arbitraria que yo dibujé. Y entonces sería menos 6 volts. Y aquí va a estar los menos 6 volts. Continúo con la malla más el voltaje que tengo aquí. Voltaje siempre va a ser igual a corriente por resistencia. Entonces va a ser más la corriente que pasa por esta resistencia, que es la corriente 1, por los 2 ohms. Y entonces va a ser más 2 por I1. Aquí está, más 2 por I1. Cuando llego yo a esta resistencia, 2, que ya di vuelta aquí en esta malla, me doy cuenta que existen 2 corrientes que están pasando aquí.
una corriente I1 que va hacia abajo y otra corriente I2 que va hacia arriba. Estas dos corrientes son contrarias y si son contrarias, las tengo que restar. Como el análisis lo estoy haciendo con la corriente I1, voy a ver que aquí la corriente va a ser I1 menos la corriente I2. Y esa sería la resultante de corriente aquí, para que podamos cumplir con esta parte del voltaje de I por R. Y entonces sería... Y entonces ese sería el valor de corriente en esta resistencia. Por eso aquí aparece que la corriente en esa partecita del circuito es I1 menos I2. I1 menos I2 pues nos da la corriente que necesito para multiplicar por esta resistencia 4. Y entonces sería 4 por I1 menos I2. Una vez que yo salgo de esa resistencia, con ese pequeño análisis, salgo de esa resistencia, continúo por la malla, regreso al punto de inicio y esto va a ser igual a 0. Lo que hago es desarrollo esto y sería menos 6 volts más 2 y 1 más 4 y 1 menos 4 y 2 igual a 0. Agrupo términos semejantes. Sería 2 más 4, 6 y 1, menos 4 y 2. Y este menos 6 que está restando para el lado derecho de la igualdad pasa sumando y sería igual a 6. Esta sería la primera ecuación. Esta forma de construir este tercer término es una forma de hacerlo. La otra manera de hacerlo es de la siguiente manera. Déjenme nada más borro acá. La otra forma de hacerlo es de la siguiente manera. Nosotros asignamos polaridades a estas resistencias y aquí debe haber sido más y aquí debió haber sido menos. Ok. Yo voy a construir esta misma ecuación. Lo voy a hacer exactamente igual. Lo único que voy a cambiar es en esta pequeña parte donde está compartida la resistencia 2 con la corriente I1 y con la corriente I2. ¿Cómo lo hago? Yo inicio aquí y entonces empiezo el análisis igual. Menos 6 volts, menos 6 volts. Continúo con la malla, más corriente por resistencia, más 2 por I1. Continúo con la malla. Hasta ahí voy igualito que esto, ¿verdad? Cuando yo llego y doy vuelta en esta malla, yo me doy cuenta que en esta resistencia hay dos polaridades, una positiva y otra negativa. Esta polaridad positiva corresponde a la corriente 1 y esta polaridad negativa corresponde a la corriente de la malla 2, de acuerdo a los sentidos que yo puse. Y entonces, en esta resistencia 2, yo voy a tener dos voltajes, uno positivo que va a ser producido por I1 y un voltaje negativo que va a ser producido por I2. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues digo, ok, más corriente por resistencia, más I1 por 4. Y pongo más 4 I1. Pero en esta misma resistencia tengo esta polaridad negativa, entonces sería menos corriente por resistencia, pero va a ser I2 por 4, menos 4 I2.
salgo de esta resistencia que está compartida, regreso al punto de inicio y esto es igual a 0. Entonces yo puedo hacerlo de esta manera o puedo hacer la diferencia de corrientes primero y luego multiplicarla por la resistencia. Y a partir de aquí pues me queda la misma expresión, 6 y 1 menos 4 y 2 igual a 6. Esta sería la ecuación de la malla I1. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿por qué el voltaje no lo acompaña el I1? ¿Por qué el voltaje no lo acompaña I1? Porque esta corriente va a ser el conjunto va a ser la contribución de todas las demás fuentes que yo tengo en el circuito. Esta fuente, para que cumpla, lo que pasa es que acuérdate que aquí hacemos la ley de voltajes de Kirchhoff, y la ley de voltajes de Kirchhoff es suma de voltajes. Aquí, para sumar para poder tener un voltaje aquí, si yo quisiera aplicar la corriente I1, ¿por qué no la tomo en cuenta? Pues por algo bien sencillo. Esta corriente I1, ¿por qué valor de resistencia lo voy a tomar aquí en esta fuente? Esta I1, ¿por qué valor para tomarlo en cuenta? No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esta fuente ya tiene su propio valor de voltaje. Eso pasa cuando nosotros, y me voy a ir a un circuito todavía más básico. Yo tengo un circuito serie, que fue el que hicimos cuando vimos esta ley. Lo que hicimos fue calcular primero la corriente que entrega esta fuente. Y esta fuente me entrega, esta fuente de voltaje me entrega esta corriente. Entonces, cuando yo hago la suma de voltajes, este voltaje yo ya lo sé. Esta corriente no lo afecta, sino que es la corriente de toda la malla. Esa es la razón por la que las corrientes no van a afectar las fuentes de voltaje. Sí, sí. Gracias, profe. Sí. Sale, órale, sale. Entonces, esta sería la ecuación de la malla de la izquierda. Yo me voy ahora a la malla del centro, que es esta. Y entonces aquí, pues voy a tener más términos. ¿Dónde empiezo? Voy a empezar ahora, de acuerdo a lo que yo escribí aquí, yo voy a empezar la ley de voltajes de Kirchhoff aquí. Y el recorrido lo voy a hacer en el mismo sentido. Siempre cuando yo aplico la ley de voltajes de Kirchhoff, siempre voy a hacer el recorrido en el sentido de la corriente. En este caso, la corriente fue en sentido de las manecillas del reloj. Empiezo a escribir la ecuación. Menos 6 volts. Menos 6 volts. Más corriente por resistencia. Más 5 por I2. Aquí está. Y luego, cuando yo paso por la resistencia 4, aquí me voy a dar cuenta que la corriente 2 va hacia abajo. Pero que también en esta resistencia van a pasar los 2 amperes de esta malla del extremo derecho, que va también hacia abajo. Nada más que la de la derecha ya tiene un valor de 2 amperes y la I2 es una variable que ando buscando. Como estas dos corrientes pasan en el mismo sentido, estas dos corrientes las tengo que sumar y entonces sería I2 más 2 multiplicadas por la resistencia 4, que sería I2 más 2 por 10 ohms, y ese sería el voltaje en esa resistencia. Yo sigo caminando por la malla y paso por la resistencia de 4 ohms.
en esta resistencia, como la que estoy construyendo es la malla de I2, primero veo que la malla en esta resistencia, la corriente de I2 pasa hacia arriba, pero en esta misma resistencia también pasa una corriente I1 hacia abajo. Estas dos corrientes son contrarias, quiere decir que se van a restar para multiplicarse por la resistencia de 4 ohms, de tal manera que va a ser I2 menos I1 por la resistencia de 4 ohms. Y aquí yo tengo esa diferencia, I2 menos I1, por R2, que sería la de 4 ohms. Y este sería el término para esta resistencia. Sigo con la malla, regreso al punto de inicio y entonces ahora sí, la suma de todos los voltajes en esta malla tiene que ser igual a 0. Desarrollo estos pequeños productos que tengo aquí, menos 6 volts, más 5 y 2, más 10 y 2, más 10 por 2, 20, más 4 y 2, menos 4 y 1. Agrupo, ordeno y me va a quedar menos 4 y 1, y luego 5 más 10, 15, más 4, 19 y 2, 10 por 2, 20, menos 6, 14 positivos hacia el otro lado negativos. Y esta sería mi segunda ecuación. Esta forma de hacerlo es haciendo las diferencias de corrientes aquí primero y luego multiplicando por las resistencias. Pero lo podemos hacer de la otra forma y tal vez sea mejor, o sea, más rápido, ¿no? Y decir, ok, vuelvo a hacerlo, empiezo aquí, voy a dar la vuelta en esta malla y sería menos 6 volts más 5 por I2 y luego cuando paso por la resistencia 4 yo tengo dos polaridades, las dos son positivas. La del lado izquierdo pertenece a I2 y la del lado derecho pertenece a los 2 amperes de la malla derecha. Y entonces yo en esta resistencia de 10 ohms voy a tener 2 voltajes. Los dos van a ser positivos. Este de la izquierda va a ser más 10 por I2. Y este de la derecha va a ser más 2 amperes por 10 ohms. Los escribiría más 10 por I1, 10 por I2, perdón, más 2 por 10. Salgo de esta resistencia, continúo con la malla y llego a esta resistencia de 4 ohms. Antes de entrar yo tengo dos polaridades, una positiva del lado derecho, otra negativa del lado izquierdo. La polaridad positiva corresponde a I2 y la polaridad negativa corresponde a I1. De tal manera que yo voy a tener dos voltajes en esta resistencia de 4 ohms. Uno positivo que va a ser provocado por I2 y uno negativo que va a ser provocado por I1. De tal manera que voy a tener más 4 por I2 menos 4 por I1. Termino el análisis de esta resistencia en sus voltajes, salgo, regreso al punto de inicio y esto va a ser igual a 0. Agrupo términos semejantes, ordeno y regreso a esta misma ecuación de menos 4 y 1 más 19 y 2 igual a menos 14. Una vez que yo ya tengo mis dos ecuaciones,
menos 6 y 1 menos 4 y 2 igual a 6, y menos 4 y 1 más 19 y 2 igual a menos 14, resuelvo este sistema y encuentro el valor de I1 y de I2. ¿Cuánto me da I1 y cuánto me da I2 de este sistema? A ver, calcúlenlo ahí en su calculadora. Y 1 me da 0.5918 y 2 me da menos 0.612. A ver, échamelo otra vez. ¿Cuál fue? Y 1 fue 0.5918 Y 1 fue 0.5918. Ajá. y 2 fue menos 0.612. 0.612. Ok, amperes. Estos son amperes. Ok, acá está, ¿no? La solución de este sistema es I1 igual a 0.5918, ¿está bien? Y 2 es igual a menos 61, menos 0.6122. Esta es la solución de este sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer ahora es interpretar los resultados de estas corrientes que acabo de encontrar. Y el análisis y la interpretación es bien sencillo. Las corrientes con signo positivo se quedan con el sentido propuesto, es decir, se quedan con el sentido que yo había puesto de las manecillas del reloj. Las corrientes con signo negativo se invierte su sentido de corriente. ¿Por qué? El negativo me indica que la corriente en sentido a las manecillas del reloj no era el correcto. El correcto es contrario a las manecillas del reloj. Esta sería la interpretación de los resultados de mi sistema de ecuaciones. Una vez que yo ya corregí las corrientes, entonces le asigno polaridades finales. Si quiero hacerlo de esa manera primero. Aunque lo mejor sería, de acuerdo a los sentidos finales, que sería I1 en sentido a las manecillas del reloj, I2 en sentido contrario a las manecillas del reloj, y la I2 que yo ya, y la corriente de 2 amperes que es en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que yo hago ahora sí es analizar la corriente en cada resistencia. Y entonces me voy resistencia por resistencia. En la resistencia 1, la corriente que va a pasar es la corriente 1, la de 0.5918. Y como va a pasar es de izquierda a derecha. Y entonces la polaridad que le va a tocar esa resistencia es más izquierda, menos derecha, como aparece aquí. La corriente en la resistencia 3, que es la resistencia de 5 ohms. La corriente que va a pasar por esta resistencia es la corriente de la malla I2, que es 0.6122. Y va a pasar, de acuerdo a este sentido, va a pasar de derecha a izquierda. Y aquí está. Va a pasar en este sentido. Y de acuerdo a ese sentido de derecha a izquierda, la polaridad que le va a tocar es más derecha, menos izquierda. Cuando solamente pasa una corriente por las resistencias, pues no tengo problemas para saber cuánta corriente pasa y con qué sentido, ¿verdad? Aquí para la resistencia 1, pues nada más pasa I1. Para la resistencia 3, pues nada más pasa la corriente de la malla I2 y yo también ya sé su sentido.
El detalle va a venir en las resistencias que están compartidas con las corrientes de dos mallas. Y entonces, aquí lo que hago es lo siguiente. Digo, ok, en esta resistencia 2 pasan dos corrientes. Pasa la corriente I1 y pasa la corriente I2. Pero, si yo me fijo en los sentidos como pasan estas corrientes en esta resistencia 2, las dos corrientes en este pedacito del circuito, en esta parte del circuito que es R2, las dos corrientes pasan hacia abajo. Y entonces, si las corrientes pasan en el mismo sentido, esas corrientes las voy a sumar para saber cuál es la corriente total en esta resistencia 2. Y entonces lo que decimos, ok, la corriente en esta resistencia 2 es la suma de I1 más I2, porque las corrientes se suman porque van en el mismo sentido en la rama de R2. Y entonces sería 0.5918 más 0.6122. La corriente que va a circular en esta resistencia 2 es igual a 1.2040 amperes. ¿Con qué sentido? Pues si las dos van hacia abajo, su sentido va a ser hacia abajo. Y de acuerdo al sentido hacia abajo, la polaridad que le va a corresponder a esta resistencia va a ser más arriba y menos abajo. Su polaridad final. Me voy a la otra resistencia, que es la resistencia 4, que es la de 10 ohms. En esta resistencia también pasan dos corrientes. Pasa una y dos que va hacia arriba y que vale 0.6122, y pasa una corriente de 2 amperes que viene de arriba hacia abajo. Como estas dos corrientes pasan en sentido contrario en la resistencia de 10 ohms, lo que yo tengo que hacer es restarlas. Y la resta la voy a hacer con el valor de la corriente mayor menos el valor de la corriente menor. Y en este caso sería 2 amperes menos I2. Porque I2 pues es menor que 2 amperes. Entonces 2 amperes menos 0.6122 es igual a 1.3878 amperes. Como la corriente I2 es mayor, pues su sentido es el que va a prevalecer en esa diferencia, que es hacia abajo. Entonces la corriente que va a circular en la resistencia de 10 ohms va a ser de arriba hacia abajo. Y la polaridad final que le va a corresponder a esta resistencia es más arriba menos abajo. Y este sería el análisis de corriente para cada resistencia de acuerdo a estos resultados de las corrientes de cada malla. ¿Alguna pregunta de cómo hacemos o cómo determinamos esas corrientes? No, profe. No, todo bien, todo en orden. Profe, entonces lo que sacamos del sistema de ecuaciones, el I2 siempre es lo que manda en el sentido. O sea, O sea, era I2 igual a menos. el sistema de ecuaciones lo que me dice es cuánta corriente circula por cada malla. O sea, la corriente que va a circular en cada malla es el valor de lo que yo obtenga en el sistema de ecuaciones. Eso no va a cambiar. Lo que nos va a hacer, lo que nos va a ocasionar un cambio es el signo del sistema de ecuaciones. En este caso, I1 me dio positivo. Quiere decir que el sentido de I1 que yo había propuesto está correcto. Pero el signo negativo de I2 me indica que el sentido que yo había propuesto en sentido a las manecillas del reloj no es correcto. Yo lo tengo que cambiar. Y entonces va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y estos serían los sentidos correctos. Los valores de corriente siguen siendo los dos que yo calculé en el sistema de ecuaciones. ¿Sí?
Sí, profe. Sale, ok. Ahora Profe, sí, Eu. nomás una pregunta. Si tiene signo negativo, no se le resta, ¿verdad? El resultado de I2. O ¿Cómo? los dos se utilizan como positivo. Sí, los dos van a ser positivos. El negativo nada más me indica que tengo que cambiar el sentido de la corriente. Que yo lo había puesto en sentido a las manecillas del reloj y que yo lo tengo que cambiar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero el valor de corriente es positivo. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Sale, sale. Ok, entonces ahora sí, yo ya tengo valores de corriente y sentidos finales. Y ya calculé, bueno, lo que me decían, calcula la corriente en cada resistencia, pues aquí están. Y sus sentidos correctos también aquí ya están en estos 4 análisis que están escritos aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora me dicen, hay que calcular el voltaje de AB. Y yo les decía, yo puse aquí al final el voltaje de A a B. Para calcular el voltaje de A a B, yo tengo 2 caminos. Tengo este que está en guinda y que este es su cálculo, que está aquí con una flecha en guinda. Y tengo otro camino, que es este que está en color rosa, que va a abarcar toda esta trayectoria que yo dibujé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es sumar el voltaje desde A hasta B. Lo hago primero aquí. Sería más la corriente de esta resistencia por esta resistencia, menos el voltaje de 6 volts y llego a B. Si lo sigo acá sería más 0.5918 por 2, que aquí lo tengo, menos 6 volts y llego a B. El voltaje de AB es menos 4.8164 por este camino de arriba. Si lo hago por el camino de acá abajo, el más largo, sería más 6 volts. Y aquí está, más 6 volts. Sigo por este camino, no hay nada. Cuando paso por aquí sería menos la corriente que son 1.3878 por 10 ohms. Aquí está. Sigo por este camino, más corriente por resistencia, 0.6122 por 5, más 0.6122 por 5, y eso me llega a B. La suma de más 6 volts menos 1.3878 por 10 más 0.6122 por 5 es el voltaje de AB y me da menos 4.8170, que es, o son dos resultados muy, muy parecidos. Quiere decir que lo que yo calculé está correcto. Eso es el voltaje de AB entre esos dos puntos, ¿verdad? ¿Qué me indica ese voltaje entre dos puntos? Voltaje de AB es igual a menos 4.8164. ¿Qué interpretación tiene este resultado? ¿Quién me ayuda? Que es una caída de voltaje o algo así. Ok, es el voltaje, es el voltaje entre A y B. El voltaje de AB es igual a 4, no se ve el verde, déjenme, se pierde con el azul. El voltaje de A a B es igual a 4.8164. Ese no tengo problema, ese voltaje va a ser así, sin signo. Voltaje de AB igual a 4.8164. Pero ¿qué interpretación tiene este más y este menos que yo tengo aquí?
¿El sentido? El sentido, ¿seguros? Que el menos le corresponde al punto A y el positivo al B. Que el negativo, aquí lo voy a poner con colores, que el negativo le corresponde a A y que el B significa la polaridad positiva. ¿Y para qué me sirve el identificar este positivo como B y este negativo como A? ¿Qué significado tiene? ¿Qué significado tiene? Ya lo habíamos visto. Profe, si era, o sea, si era la, ay, ¿cómo se llama? Polaridad, ¿no? Que tiene ahí en el circuito. Ajá, pero ¿para qué? ¿Para qué me sirve? Porque el voltaje de AB, cuando yo lo calculo, me da menos 4.8164 o menos 4.8170. El voltaje de AB, el voltaje que yo tengo del punto A al punto B, es el valor absoluto de esto, es 4.8164. Pero la interpretación de este signo tiene mucho que ver. El menos es el que le corresponde a A y el positivo, por lo tanto, le corresponde a B. Esa es la interpretación. Pero finalmente, si a A le corresponde el positivo y a B, Es por a B le corresponde el negativo, pues ¿para qué quiero esas polaridades? es por el sentido en el que calculamos el voltaje, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene que ser en el sentido rosa, ¿no? No, va a ser para esto. Acuérdense, ese signo que me identifica las polaridades es para identificar la conexión correcta del aparato de medición que mide el voltaje. El menos va al punto A. Quiere decir que si de aquí sale el menos, aquí lo puse para que me quede. Bueno, el punto menos es aquí y el voltmetro tiene una polaridad negativa y tiene una polaridad positiva. El voltmetro, yo lo tengo que conectar correctamente acá. Entonces, el hecho de que yo haga una interpretación de este resultado es para conectar correctamente este aparato de medición. Aquí el A me dice que es negativo porque siempre este signo va a corresponder a la primera terminal. Quiere decir entonces que el negativo va aquí. Por lo tanto, el positivo pues va a B, ¿verdad? ¿Y de dónde salió que esto iba conectado así? Que el voltmetro, el más iba a B y que el negativo iba a. Pues de aquí, de esta interpretación del negativo, de este resultado que yo obtuve teóricamente. Para eso sirve esto. Pero aquí realmente lo que yo voy a medir
Lo que yo voy a medir de voltaje son 4.8170 volts o 64. Depende cómo nos salga en la medición en el simulador. Pero pues va a estar muy cercano a estos dos valores. Esto es lo que yo voy a medir. Pero conectado con la polaridad correcta. ¿Sale? Profe, yo tengo una duda. Échale. Ya ve que cuando calculamos el voltaje de AB por la segunda trayectoria, o sea, por abajo, ya ve que Ajá. usted usó la polaridad de menos 1.3878, o sea, el valor de la corriente en R4 por 10. Ujú. ¿Por qué no usamos la polaridad de la malla 2? O sea, ¿por qué no se usó la polaridad tal vez de más abajo, menos arriba? Porque esta polaridad yo la obtuve al restar estas dos. Esta polaridad, aquí ya me cambié hacia el slide anterior. Esta polaridad de más abajo, menos arriba, es la polaridad que me da la corriente de punto 6122. Esta polaridad de más arriba, menos abajo, es la polaridad que me da la corriente de 2 amperes. Pero en esta resistencia 4, en esta de 10 ohms, solamente va a haber una corriente. Y esa corriente es la diferencia de 2 menos 0.6122. ¿Cuál es mayor? La de 2 quiere decir que el sentido va a ser de arriba hacia abajo y la polaridad que va a prevalecer aquí va a ser más arriba, menos abajo. Ya no va a ser ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Al momento de hacer la diferencia de estas dos, la que prevalece es de la corriente mayor. Por eso nada más tengo una sola polaridad. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Sí, sí? Ok, sale. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? No, ¿Preguntas profe. del método de las mallas? ¿Todo bien? Ok, a ver si es cierto. ¿Cuántas mallas hay en este problema? Tres. ¿4? ¿Cuatro? Tres. Tres mallas. 1, 2, 3. Esta de la derecha, esta grandota del centro y esta de la derecha. Esta que está aquí dibujada abajo no es una malla. De hecho, ahora sí que este es un distractor, porque esta resistencia de 2 kilo ohms, la resistencia 9, está en un circuito abierto. Si una de las preguntas fuera, calcula la corriente en la resistencia 9, en esta resistencia de 2 kilo ohms, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cero o algo así? Cero. ¿Por qué cero? Porque no tiene corriente, no tiene voltaje. Porque el circuito no está cerrado. Acuérdense que para que exista circulación de corriente, el circuito tiene que estar cerrado y la corriente que circula por aquí está en un circuito que está abierto y entonces en un circuito abierto siempre la corriente va a ser igual a 0 amperes. Entonces, si yo ya sé que circulan 0 amperes por aquí, pues ya, esto ya no tiene sentido. ¿Cuántas corrientes tengo? Entonces tengo 3 corrientes por malla. Ok, sentidos arbitrarios de corriente. A esta le voy a llamar I1.
A esta le voy a llamar I2. A esta le voy a llamar I3. Sentidos arbitrarios de corriente. Ahora, siempre que en el caso mío, en el caso de un servidor, yo siempre pongo las corrientes todas en el mismo sentido y todas en sentido a las manecillas del reloj. O sea, a final de cuentas, cuando tenga que cambiar un sentido, pues quien me va a indicar que tenga que cambiar el sentido es el signo del sistema de ecuaciones para calcular I1, I2 y 3. Pero yo siempre los dibujo todos en el mismo sentido y siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Aunque el método dice, pues tú dibujarlos para donde tú quieras y no hay problema. ¿Sale? Ok. Entonces, de acuerdo a estos sentidos arbitrarios, ayúdenme a calcular las tres ecuaciones, a determinar las tres ecuaciones. ¿Qué sigue de aquí? Después de que ya identificamos las mallas y pusimos sentidos arbitrarios de corriente y pusimos variables, ¿qué sigue en el método? ¿Los signos? Bueno, las... Hay que asignarle polaridades, ¿sale? Sí. Entonces, ¿qué polaridades nos tocan? Pues de acuerdo a este sentido, sería más izquierda, menos derecha, más arriba, menos abajo, más derecha, menos izquierda, para I1. Para I2, más abajo, menos arriba, más arriba, menos abajo, más arriba, menos abajo, más arriba, menos abajo. I2. I3. Más arriba, menos abajo. Más arriba, menos abajo. Más derecha, menos izquierda. ¿Sale? Y ahora sí, con estos sentidos y estas polaridades, ahora sí, ayúdenme a construir el sistema de ecuaciones para la malla de I1, para la malla de I2 y para la malla de I3. ¿Sale? A ver, ayúdenme a construirla y ahorita lo vemos en... ¿Cuánto les gusta? 7 minutos, 8 minutos. Sí, profe. Sí, órale, pues a ver, escríbanlas, ahí está la pantalla. Escríbanlo y y ahorita lo vemos entre todos. Sale.
¿Listos, listos? Sí, profe. A ver, échenme cuáles son las... A ver, bueno, a ver, déjenme rápidamente. Vamos a hacer lo siguiente. Si quieren, a ver, pónganme atención acá y ustedes me dicen, así como ahorita les presenté, déjenme primero, agarro acá, retomo esto porque se desconecta uno ahí medio feo de esto. A ver, vimos ahorita toda la presentación de cómo es el método de las mallas. O sea, paso por paso, identificamos cuántas mallas hay, el número de mallas es igual al número de ecuaciones, sentidos arbitrarios de corriente, asignamos polaridades a cada resistencia, de acuerdo a cada una de las mallas aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, fuimos sumando y fuimos restando voltajes para obtener cada una de las ecuaciones, la de la malla I1, y luego lo hicimos lo propio con la malla I2 y construimos su ecuación y obtuvimos el sistema, encontramos valores, interpretamos y luego ya determinamos corrientes de cada una de las resistencias. Donde pasaba una corriente, pues no tengo tanto problema. En las otras tampoco, nada más es hacer una interpretación ahí sencilla. Y en aquellas donde había dos corrientes circulando en esas resistencias, pues tenía que hacer una comparación. Si eran iguales, se sumaban esas corrientes. Si son contrarias, se restan. Siempre el valor de la corriente mayor menos el valor de la corriente menor. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, para que el valor me salga positivo. Esa es una. Y dos, para que la corriente mayor, que pues es la que domina, ese sea el sentido que yo ponga al final en esa resistencia. Si yo las hago al revés, o sea, si yo hago la diferencia como yo quiera, entonces si hago la menor menos la mayor, me va a dar una corriente negativa. Y entonces ese negativo me indica que la corriente no va en el sentido que era, sino va contrario. Pero luego me meto en un lío porque digo, bueno, ¿y cuál sentido era? Pues entonces es más fácil siempre hacerlo la mayor menos la menor, sabiendo que la corriente mayor, el sentido de la corriente mayor, pues es el que va a predominar en esa diferencia. Y ya nos queda positivo desde un inicio. Y ya después agarramos y calculamos todo lo que nos pida, ¿no? Aquí yo creo que lo más complicado ha sido encontrar el voltaje de AB y esta interpretación de resultados que yo les decía, lo vamos a estar viendo con mucha frecuencia porque lo vamos a usar más adelante. Y ese más adelante es la semana que entra, entonces, esta interpretación y este cálculo de voltaje de AB. Ok. Vámonos al método de las mallas, pero ahora voy a tratar de que entendamos cómo se construye el sistema de una manera rápida, sin olvidar de hacer todo lo que hicimos, ¿no? Asignar polaridades y todo lo demás, pero de una manera más fácil. Número 1. Y esa es la razón por la que yo siempre pongo las corrientes todas en el mismo sentido. Pero si me las pusieran a mí en sentidos como quisieran, o sea, si a mí me dieran un problema y me los pusieran todos al revés o alternados, pues nada más debo de entender algunas cositas ahorita que vamos a ver. Ok, malla I1. Si quieren ponemos atención aquí, a ver si logramos. Malla I1. En el momento en que ustedes ya no entiendan esto que estoy explicando aquí y hayamos entendido la explicación que vimos hace un rato, en ese momento, si quieren, apaguen la cámara o voltéense o hagan algo. Cuando estamos en el salón, les digo, en ese momento desconéctense y ya no me sigan. O sea, va a ser un resultado, pero lo va a hacer como de una manera más sencilla. Sí, más sencilla. Para mí sería más sencilla, pero sin olvidar que lo que hacemos es todo lo que hicimos ahorita. O sea, va a ser una manera más sencilla para construir el sistema de ecuaciones, ¿sale?
Ok. Nada más para que ahorita así se pongan toda su atención ahí en la pantalla. Tomas estos 5 minutos para esta primera ecuación y ya las demás a lo mejor ustedes solitos me ayudan a construirlas o hacemos una repetición otra vez con la malla I2 de tal manera que pudiéramos entender esta forma de construir las ecuaciones, que no pierde nada lo que ya hicimos, ¿eh? Ok. ¿Cuántas mallas? 3, 1, 2, 3. Aquí están. Sentidos arbitrarios. Aquí es donde yo les digo que yo les sugiero que todas las corrientes, si no están puestas, o sea, si no se las dibujaron, ustedes siempre las pongan en sentido a las manecillas del reloj. Todas. Excepto aquellas donde hay fuentes de corriente, como lo vimos ahorita en el ejemplo. Aquí no hay fuentes de corriente, entonces aquí todas son de voltaje, entonces todas en el mismo sentido. Y todas en sentido a las manecillas del reloj, de preferencia, porque pueden ser también el contrario si no hay problema. Ok, variables de corriente I1, I2 y 3, IA y B y C, IX y Y y Z, IR y S y T, como yo quiera nombrarlas. Y entonces una vez que yo ya hice eso, lo que hago es lo siguiente. Me voy a la malla I1, que es esta que estoy señalando aquí con el lapicito. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar todas las resistencias que están en esta malla. Las voy a sumar todas y las voy a multiplicar por la corriente I1, porque esta es la malla con la que voy a trabajar ahorita. Entonces, sumo todas las resistencias. 5.4 más 2 más 10 me da algo así como 5 más 2, 7.4 más 10, 17.4 kilo ohms por I1. Entonces aquí yo escribo 17.4 por I1. Yo ya sé que estos son kilo ohms. 17.4 y 1, que es la suma de todas estas resistencias por la corriente I1. ¿Sale? Número 2. Lo que hago es reviso en esta malla si hay resistencias que estén compartidas con la corriente de otra malla. Y yo me doy cuenta que sí, que esta resistencia 3, que vale 2 kilo ohms, está compartida con la corriente I2 en este pedacito. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es, hago un análisis rápido de cómo se comporta esta corriente I2 con respecto a esta corriente I1 en esta resistencia 3. Y aquí voy a decir, I1 pasa hacia abajo. Esta corriente I1 pasa hacia abajo. De acuerdo a este sentido que yo dibujé, pasa hacia abajo. Esta corriente I2, al dar vuelta en sentido a las manecillas del reloj, cuando pase por I3, va a pasar hacia arriba. Esta corriente I2 es contraria a esta corriente I1 en esta resistencia de 2 kilo ohms. Como esta corriente I2 es contraria a la corriente I1 en esta resistencia de 2 kilo ohms, este voltaje producido por I2 lo voy a restar porque esa corriente de I2 es contraria a I1 y será menos 2 kilo ohms por la corriente compartida que es I2. Y ahí ya hice el análisis de esta resistencia compartida de I1 con la corriente I2. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No. ¿Vamos bien? Ok, va. Entonces, número 1, sumo todas las resistencias de la malla I1
y las multiplico por la corriente I1. Reviso si hay resistencias compartidas con otra corriente y me di cuenta que sí, que la de 2 kilo ohms. Analicé rápido cómo es esta corriente I2 con respecto a I1 en esta resistencia de 2 kilo ohms y como es contraria, resté el voltaje por I2, que sería menos 2 por I2, y aquí lo dibujé. Finalmente, lo que yo voy a hacer es, voy a sumar y voy a restar todos los voltajes que tengo en esta malla. Siempre lo hago en el sentido que yo dibujé. Y entonces voy caminando por la malla y cuando llego a la fuente de voltaje es menos 8 volts. Menos 8 volts y ya no tengo más fuentes de voltaje aquí. Entonces, aquí yo lo que tendría que escribir sería menos 8 volts y tendría que igualar a 0. Pero lo que yo quiero es que esto me quede construido más rápido. Y entonces aquí sería menos 8. Si yo lo paso al otro lado de la igualdad hacia la derecha, pues sería igual a 8. Acá del lado izquierdo sería menos 8 volts porque tendría que al final igualar a 0. Pero este menos 8 volts de una vez lo paso al otro lado de la igualdad y sería 8 volts. ¿Quedó más o menos claro cómo construimos esa ecuación de la malla I1? Lo hacemos para la malla I2. Malla de I2. Número 1. Voy a sumar todas las resistencias que están en la malla de I2 y las voy a multiplicar por la corriente I2. Y entonces sería 2 más 8.8 más 6 más 1. Todas estas 4 resistencias, 2 más 8.8 más 6 más 1, las voy a multiplicar por I2. Esto me da, ¿cuánto me da? 10, 16, 17.8. Es la suma de estas 4 resistencias por I2. Positivas, las voy a sumar. Y de una vez aquí las pongo y las coloco en su columna. Sería más 17.8 por I2. Y ahí estoy. Ahora, de esta malla o en esta malla, ¿existen resistencias que estén compartidas con otras corrientes de otras mallas? Sí. Esta de 2 kilo ohms con I1 y esta resistencia de 8.8 kilo ohms con I3. Hago lo mismo que hice con I1, hago un comparativo de la corriente compartida con respecto con la que estoy trabajando, que es I2. Aquí en I1 ya la tengo dibujada. I1 es contraria a I2. Si es contraria, voy a restar ese voltaje producido por I1. Entonces va a ser menos 2 por I1. Voy a dibujar con verde para saber que eso lo hice porque están restando. Menos 2 por I1. Pero ahora lo voy a hacer con la de 8 kilo ohms. I2, de acuerdo a este sentido, cuando yo lo voy dibujando, esta corriente I2 pasa hacia abajo en la resistencia de 8 kilo ohms. Pero la corriente I3, de acuerdo a este sentido, pasa hacia arriba. Esta es I3. ¿Cómo es la corriente I3 en comparación con I2? Son contrarias. Quiere decir que si es contrario, ese voltaje lo voy a restar y será menos 8.8 por I3. Y eso va a ser igual a algo. ¿A qué va a ser igual? Ah, bueno. Primeramente voy a sumar todos los voltajes que hay en esta malla. Y sería más 4.4 del voltaje de aquí de 2.
Le doy la vuelta y sería menos 12. Y ya no tengo más voltajes. Más 4.4 y menos 12, ¿cuánto me da? Menos 7.6. Sí. ¿Sí? Ok. Más 4.4 menos 12 me da menos 7.6. Ese menos 7.6 yo lo tendría que escribir del lado izquierdo de la igualdad. Y una vez que lo escriba, voy a igualar a 0. Pero lo que quiero es construir el sistema más rápido. Entonces ese menos 7.6, como estaba del lado izquierdo, para el lado derecho lo paso sumando y me da más 7.6 volts. Y esta sería la ecuación de la malla I2. Si yo quiero escribir la malla de la ecuación, la ecuación de la malla I3, ¿quién me ayuda a decirme cuánto es? Si ya le agarramos cómo se construye, ¿cuál sería la ecuación de la malla I3? Menos 8.8 de I2. Ok, menos 8.8 por I2, así es. Ajá. ¿Sí? Más 22.8 de I3. Más 22.8 de I3. Es 8.8 más 8 nos da 16.8. Más 6, 22.8 por I3. Ajá. ¿Y qué más? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A menos 3 voltios. A menos 3. Más. A más 3, así es. Cuando yo doy la vuelta por acá, me da menos 3. Cuando doy la vuelta así en sentido de las manecillas del reloj, me da menos 3. Cuando lo paso al otro lado, la igualdad me da 3. Y aquí están las 3 ecuaciones escritas y planteadas de una manera más simple y más sencilla, sin dejar de hacer todo lo que hicimos en la presentación. O sea, lo que pasa que en la presentación es la forma, ahora sí que paso a paso, cómo se tienen que construir. Y esta es la forma rápida de cómo construir el sistema de ecuaciones sin poner tantos símbolos aquí, ¿no? Sin poner más, menos, más, menos, más, menos. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, nosotros no utilizamos ni este más ni este menos. No los usamos. Nada más fue sumar y luego restar las corrientes donde estaban compartidas. ¿Cómo se les hizo la construcción del sistema de ecuaciones de esta manera? Más fácil. Más fácil. Ok, fíjense bien. Aquí tengo abierto un libro. Déjenme a ver, vamos viendo a ver si. Ok, fíjense bien. Ok, este problemita que está aquí. Vamos a dibujarlo rápidamente. Este de 2 volts. O sea que bueno, aquí miren, vamos haciéndolo. Ya son las 8:30. Vamos nada más haciéndolo rápido. A mí me piden la corriente en esta parte que no hay nada, en este conductor que está de este punto a este punto. Pero me dicen, hazlo por mallas. Yo lo puedo hacer por conversiones o por serie paralelo, o como yo quiera. Pero si no sé por dónde llegarle por serie paralelo, lo puedo hacer por mallas. ¿Cuántas mallas hay aquí? En ¿Una? este problema. En este problema. ¿Una? ¿Dos? ¿Dos? ¿Seguros? 2, profe. 3, profe. 2. A ver, va. 3. Esta sería una malla. Y de una vez le voy a dibujar los sentidos. Esta es una. Y le voy a poner I1.
Esta es otra malla. A esta le voy a llamar I2. Y esta es otra malla y le voy a llamar I3. Siempre, les digo, para que no batallen, siempre en sentido a las manecillas del reloj. Si lo hacen en todas las corrientes en el mismo sentido, ahorita se van a dar cuenta de algo. Siempre las corrientes que están compartidas con la corriente de la malla que estoy construyendo la ecuación, siempre esos voltajes van a ser negativos. Entonces llega un momento en que esto lo hago de manera automática. Yo aquí en esta resistencia de 40 ohms, la corriente 2 va a ir hacia arriba y la corriente 1 va a ir hacia abajo, son contrarias. La corriente I3 en esta resistencia de 30 ohms va a ir hacia arriba y la corriente I1 cuando pase por aquí va a ir hacia abajo, son contrarias. Y son contrarias, ahora sí que entre sí, cuando estoy analizando I1, I2 es contrario a I1 e I3 es contrario a I1. Cuando estoy construyendo I2, I1 es contrario a I2 y ya nada más. Y cuando estoy construyendo I3, I1 es contrario a I1, perdón, I1 es contrario a I3. Entonces las corrientes siempre se van a encontrar en las resistencias compartidas. Si se van a encontrar, siempre el voltaje que va a estar compartido con la corriente de la otra malla siempre va a ser negativo. Esa es la ventaja de que yo ponga las corrientes todas en el mismo sentido. Aquí rápidamente, ¿cuál es la ecuación de la malla I1? ¿Quién me ayuda así para hacerlo ahorita como lo construimos ahorita? ¿Cuál sería la ecuación de esta malla de I1? Sería 10 por I1. Ok, si lo hago así, va a ser por partes, pero si lo quiero hacer así resumido como lo hicimos ahorita, ¿cuál es la suma de las... Pero es que se supone que nada más en la malla 1 tiene una resistencia, ¿no? No, es 10, 40 y 30, es todo esto. Sería 81, ¿no? Así es. Esta malla, lo voy a hacer aquí en colores. La malla I1 sería todo esto. Acuérdense que los circuitos no van a ser a veces cuadraditos y así bonitos. O sea, eso que estoy dibujando aquí en naranja, esta sería la ecuación. Esa sería una malla. Esa sería una malla. La otra malla pudiera ser, o no pudiera ser, es esta. Y la otra malla es una malla, es cualquier trayectoria cerrada. Y tengo esas trayectorias cerradas, nada más que aquí no las veo por los marcadores, pero sería esta en forma de K, este triángulo que está aquí y este triángulo que está aquí. Entonces, ahí ya lo tengo, ¿eh? 3 mallas. Ahora sí, a esta le llamo I1. A esta le llamo I1. A esta le llamo I2. Y a esta le llamo I3. Ahora sí. ¿Cuál sería el sistema de ecuaciones? Haciéndolo así como lo estamos ahorita construyendo. Para I1, ¿cuál sería la ecuación? Ahora sí, alguien me decía por ahí 81, ¿no? 81 menos Ok, 42 menos 42, así es, ajá. menos 33 igual a 2 volts. Menos 33 igual a 2 volts. Ok, perfecto, esa sería la primera ecuación. La ecuación de la malla I2, ¿cuál sería? Sería
72. 72, ok. Menos 41. Menos 41, ajá. ¿Y igual a cuánto? Eso sería igual a 0, ¿no? Esa sería igual a 0 porque no tengo ningún voltaje, así es. Esto es igual a 0. ¿Y la malla I3? ¿Cuál sería? 73. 73, ok, perfecto. Ajá, 73. Menos 31. Menos 31, ok. Ajá. Aquí le voy a poner más, ¿no? Para saber que este es más 70. Ok, y luego, ¿igual a cuánto? A 0. Igual a 0. Igual a 0. Y ahí está. Este problemita así rápido planteado por mallas, ya lo planteamos. Aquí está. Lo único que ahora necesito saber es cuánto vale I1, cuánto vale I2, cuánto vale I3. Y interpretar estos resultados. Y entonces ahora sí, vamos resolviendo esto a ver cuánto nos da. Ok, cópienlo. Cópienlo. Mañana nos juntamos un ratito para ver cuánto vale la corriente en esta I2. Eso por un lado. Por otro lado, ¿están usando su calculadora o están usando el emulador que me hicieron favor ustedes de pasarme? Yo mi calculadora. Ok, bueno, ¿alguien está usando la calculadora del emulador o todavía, o igual a lo mejor todavía no le agarran bien a la calculadora del emulador? Profe, dijo que la calculadora está aquí en Teams, que la subió. Pues ustedes me la pasaron, ¿no? ¿O no? A ver, ahí les va. Si ustedes no me la pasan, pero ustedes me la pasaron, creo que estoy seguro que ustedes me la pasaron o no. Ahí les va otra vez. Déjenme rápidamente. Bueno, a ver, antes de irnos, ahorita se las copio. Y mañana revisamos esa calculadora. Me gustaría que empezáramos a ver esa calculadora porque cuando brinquemos a la parte de números complejos, a la tercera unidad, y en esta unidad también, ahorita tenemos mallas y nodos. Hasta ahorita pues han sido mallas de 2x2 y de 3x3. Por ahí les voy a poner unos problemitas más complejos que a lo mejor sean de 4, de 5 mallas, de 4 o de 5 nodos. Y entonces su calculadora pues ahora sí que ya no les va a ayudar mucho. Entonces mañana, en un ratito nos juntamos para ver la parte de la calculadora sobre todo. Y antes de irnos, tenemos por ahí unas prácticas pendientes en el simulador. Fíjense bien lo que hay que hacer. En un solo reporte, nada más hagan un circuito serie con 2 resistencias, con una fuente, los valores que ustedes quieran, los calculan, los simulan y los miden en el simulador y luego nada más hacen la parte de la parte calculada y la parte simulada y a esa le ponen circuito serie, práctica número 1 en el mismo documento, y luego en el mismo documento, práctica número 2, hacen un circuito en paralelo, sencillo, con 2 resistencias. Nada más se trata de ver lo que ya vimos, que los voltajes son iguales y las corrientes se suman. Lo simulamos, lo calculamos y lo subimos en el mismo documento, y luego le ponemos práctica 2 y práctica 3. Hacen un circuito serie paralelo así sencillito, el más sencillo que vimos nosotros cuando vimos el tema. Incluso hasta si quieren el mismo que vimos en la clase, nada más para compararlo. Lo hacen, lo simulan y ya lo calculamos. Lo que vamos a estar haciendo es, lo que quiero es de que, bueno, le vayan agarrando y le van perdiendo al miedo, pero pues la verdad es que no hay ni por qué tenerle miedo al simulador, ¿no? Simple y sencillamente si no se conecta bien o no me mide bien, pues algo está mal conectado. Pero para que también me pregunten del simulador si tienen problemas, porque
Lo que quiero es de que conforme vayamos avanzando, estos problemas que estamos haciendo, los podamos trasladar al simulador y los podamos comprobar. Entonces, aquí ya lo hice teóricamente, pero bueno, en el simulador, ¿cómo me salen? Pues me deben de salir los mismos resultados que estoy obteniendo acá. Y con la calculadora, pues para que se vayan familiarizando con la calculadora. Porque no lo que no quiero es que cuando lleguemos a lo de los complejos, entonces en ese momento ustedes me digan, oiga, ahora sí me ayuda con la calculadora. Yo lo que quiero es que de una vez se vayan familiarizando con ella, si la quieren usar. Y aquellos que digan, no, pues yo no la voy a usar, yo voy a usar otra aplicación o otra parte de la red para números complejos, bueno, o sea, esa ya es ahora sí que decisión de cada uno de ustedes. A mí me gustó la calculadora porque es una calculadora como real, aunque pues es mejor la real, ¿no? Porque aquí la tengo, acá con la pantalla y el mouse, y a veces agarran las teclas, a veces, pero esa TI-89 que les voy a compartir se me hace muy práctica y muy rápida y adecuada pues para lo que vamos a estar manejando aquí. Entonces mañana nos juntamos un rato para ver esa parte y acabar de ver este problemita. Nada más calcúlense las corrientes I1, I2 y 3 y mañana nos juntamos, ¿sale? Ok, muchachos, ya Profe, nomás una pregunta. Adelante. ¿En la ecuación 2 es más 70 y 1 o qué es ahí? Más 72 aquí, 72, espérame, si quieres aquí espérame, ahí voy a dejar, nada más díganme si se ve, si ahorita que yo me cambie, sí 2, y sí, es y 3, y sí 3. A ver, yo me voy a cambiar de pantalla, nomás díganme si se deja de compartir ahí mientras ustedes copian eso. Ahí les dejé de compartir o están viendo la misma pantalla. La misma pantalla. Es la misma. Ok, bueno, sigan viendo la misma pantalla. Rápidamente les paso lista ya para irnos, ¿no? Stephanie. Presente. Saraí. Presente. Samuel. Presente. Ángel de Jesús. Luis Daniel. Alan. Presente. Alan Ayala. Presente, profe. Mario Zúñiga. Yo, Luis Daniel, presente. Presente, profe. Luis Daniel. Mario. Paola Ortiz. Presente, profe. Yasmín Molina. Presente, profe. Alba Gallegos. Presente. Ayuren Gallegos, ¿va? Lisbeth Ochoa. Presente. Alondra Carolina. Presente. Karen Adriana. Presente. Ciadani Montañez. Presente. Yatzil Paulina. Presente. Andrea Brenda Andrea. Presente. Kimberly. Presente, profe. Ashley Luna. Cindy Sofía. Presente. Iván Daniel. Presente, profe. Luna Aide. Presente, profe. Jorge Luis Bailón. Presente. Valeria Valdés. Pedro Antonio Pérez. Presente. Lorenzo Salvatore. Presente. Cristian Eduardo Rojas. Presente. ¿Sale? ¿Alguien faltó? ¿No? Ok, entonces, ahorita en este momento les comparto la calculadora ahí en Teams para si la quieren, jalar y ahí la graban ustedes en favoritos o que tengan por ahí su dirección, ¿sale? Y nos vemos mañana en la mañana.
Sale. Adiós, profe. Sale, pues, cuídense mucho. Ay, profe, Bye. gracias. Bye Adiós, bye. profe. Bye. Bye bye.